te voy a dejar. Dicha revelación anda comenzando. Gloria a Dios. Fuerte. Muy buenas noches, amados hermanos. Que el Señor, nuestro Padre Celestial, les bendiga grandemente. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una noche más de estudio bíblico del canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. El día de hoy vamos a empezar un estudio de la palabra de nuestro Padre amado, del libro del Apocalipsis. Sean todos ustedes muy bienvenidos nuevamente y damos paso a nuestro amado profesor del Nuevo Testamento, el pastor Juan José Muro. Muchas gracias, mi hermana Yoconda Gutiérrez. Y queremos saludar esta noche a todos los señores ministros que nos ven por la televisión cristiana en el Ecuador, en Sudamérica, Centroamérica. También a todos nuestros amados pastores que nos ven en Norteamérica y también en España. Es un honor muy grande el poder estar esta noche delante de ustedes. Les saludamos desde la nación ecuatoriana, la provincia de Tungurahua, la ciudad de Ambato. Les saludamos desde la Escuela de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones, un ministerio doctrinal, un ministerio de lo cual llevamos la edificación de la palabra dentro de los púlpitos. Y algo que debemos de tener en cuenta es que debemos de volver a la Biblia. Quien les saluda es su servidor, Juan José Muro, y la hermana, la conductora, la hermana Yoconda Gutiérrez. Vamos por favor a orar a Dios para comenzar con la primera clase sobre el último e importante libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Tengan ustedes, por favor, acompañarnos a orar a Dios. Señor Dios Todopoderoso y eterno juez de toda la tierra, usted es el Dios Espíritu infinito e inmutable. Usted es nuestro Padre muy amado y esta noche queremos acercarnos a usted a través de la segunda persona de su divinidad, el Señor Jesucristo de Nazaret. Esta noche, Padre, reconocemos dentro de nuestras doctrinas conciliares de que usted es soberano. Reconocemos las tres autoridades neotestamentarias. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Es la segunda persona de su trina deidad. El amado Espíritu Santo es el pastor de la iglesia y es el inspirador de la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo dijo, me voy pero no los dejo solo, les envío al Consolador. El Consolador, padre del griego Paracleto. Él es Padre, el que orienta, guía a la iglesia a una adoración agradable a usted. La tercera autoridad neotestamentaria es la Biblia, el libro hiperdimensional, el libro de los libros, el libro por antonomasia, palabra doctrinal
que todo ministro y todo creyente debe de conocer para caminar con integridad delante de usted. Amado Dios mío, en esta escuela de teología bíblica doctrinal, reconocemos que la gracia, que la salvación es por gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y que la salvación no es por obras para que el hombre no se gloríe. Reconocemos también, Padre, que su Hijo, el Señor Jesucristo, dijo: si me amáis, guardad mi palabra. Padre eterno, esta noche quiero orar por todos los señores ministros, por todos mis amados pastores, por todos, Padre, los hermanos en general, por los tiempos que cada uno está viviendo. Yo te ruego que llenes el corazón de ellos de paz. Te ruego, Padre, por sus matrimonios y por sus hijos. Te clamo por el ministerio de cada pastor, Jehová. Y queremos, mi Dios, que en su misericordia extienda cada vez más estas clases edificativas para que todos, como ovejas, delante de usted podamos aprender. Que todo lo que hagamos sea para su gloria. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Vamos a continuar entonces, señores ministros, comenzando el último libro del Apocalipsis, pero comenzando la primera clase, y vamos a leer, mi hermana Yoconda Gutiérrez, para honrar el libro hiperdimensional, la Biblia. Leamos en el capítulo 1 los versículos del 1 al 4. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 4. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Amén. Vamos entonces a comenzar la primera clase sobre la revelación para estos días finales. Y el libro del Apocalipsis es un extraordinario libro, no es un libro de miedo, no es un libro de lo cual no podamos enseñar. Aproximadamente el 60% de la Biblia, amados pastores, es escatología pura. Por ejemplo, los profetas mayores, los profetas menores, son libros escatológicos. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 son capítulos totalmente escatológicos. El libro del Apocalipsis es un libro escatológico. La doctrina de la escatología, escatologos, es una palabra griega que es el estudio de los eventos del porvenir, los discursos de la historia del futuro. El libro del Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Con este libro se cierra todo el canon bíblico. Por lo tanto, la revelación escrita, la palabra logos, de parte de Dios para los hombres. Ya no hay más libros. Es el último libro que cierra en el capítulo 22. Y qué curioso, porque los versículos 18 y 19 dice que nadie puede
agregar ni quitar nada de la Santa Escritura. Y es muy importante poder hacer un llamado de volver a la Biblia. Debemos de regresar a enseñar en los púlpitos la bendita y eterna palabra de Dios. El libro del Apocalipsis es clave para poder llegar a entender todo lo que significarán los eventos del futuro en esta tierra. Por lo tanto, como les dije, este último libro encierra todo lo que es la escatología. El apóstol Juan, el discípulo amado, tiene el privilegio de ser el escribiente de este hermoso libro de Dios. Dicha revelación, como ustedes conocen, fue dada a Juan. La recibió en el año aproximadamente 96 de nuestra era. ¿Dónde la recibió? En la isla de Patmos. Siendo Juan anciano ya y preso ahí, no estuvo preso por el emperador Domiciano por ser una lacra social. El apóstol Juan, mira qué lindo, estuvo preso en la isla de Patmos por predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Mira qué hermoso, porque el último de los apóstoles escribientes de la Biblia, porque tenemos que tener muy claro, mira, que es el canon que cierra este libro, de que él predicaba no la teología de la prosperidad, sino que él predicaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora, la palabra Apocalipsis viene del griego apocalipsis o apocalipsis, palabra con la que comienza el libro. Por eso en el versículo 1 nosotros leemos la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Y algo interesante, el nombre Jesucristo, el nombre Jesús aparece 612 veces en los 4 evangelios. Y es el nombre que Dios se puso, mira, desde su nacimiento hasta la muerte, hasta la cruz del Calvario. Amén. Después de los 4 evangelios, el nombre Jesús aparece solamente 72 veces. Y ahí aparece el nombre de Cristo. El nombre, por ejemplo, en el griego, Jo-Cristos, es el ungido. Lo que en el Tanaj, palabra hebrea para referirnos al Antiguo Testamento, es el Mashiach. El Mesías es el Jo-Cristos del Nuevo Testamento, el ungido, el Cristo. De ahí se une el nombre Jesucristo. Es algo extraordinario aprender las doctrinas bíblicas de los nombres. Amén. El versículo dice, por lo tanto, léame el versículo 1. Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¡Qué lindo! Porque toda la Biblia es Dios sopló, es inspirada. Cuando el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, porque ya no hay más apóstoles, los apóstoles del siglo XX, XXI, son falsos, no están escritos dentro de la Santa Escritura. Pero déjame decirle que cuando el apóstol Pablo escribía la carta pastoral, 2 cartas pastorales, la carta al pastor joven llamado Timoteo y al pastor joven llamado Tito. Y a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Esta palabra toda viene del griego plege, que significa completa, una unidad de libros. Cuando dice toda palabra,
es inspirada. La palabra inspiración en el libro de Timoteo es seoneustos, que es Dios sopló o divinamente soplada. Toda la escritura es inspirada por la autoridad pastoral de la tercera persona de la Trinadeidad, el amado Dios Espíritu Santo. Pero el último libro, el libro del Apocalipsis, el libro de la revelación, es la revelación de Jesucristo, a quien a Juan fue directamente la gloria de la segunda persona de la divinidad, de que le reveló directamente al apóstol Juan. ¡Qué hermoso! ¡Qué gloria la de este ministro! ¡Qué honor la de este ministro! El poder haber tenido la hermosa revelación del Apocalipsis. Por lo tanto, damas y caballeros, la palabra Apocalipsis no tiene ningún sentido de destrucción, no tiene ningún sentido de catástrofe, como se entiende comúnmente cuando se llega a hablar de desastres naturales. Amén. Ahora, atribuyéndoles el calificativo de apocalípticos, sino que significa en el español revelación, o mejor todavía, la palabra apocalipsis, que es revelación, significa en el literal griego desvelación. ¿Qué significa descorrer el velo? Si ustedes ven la parte de atrás de mi oficina, ustedes ven una cortina, pero ustedes no ven nada atrás de la cortina. Atrás de la cortina hay un velo. Un velo es un tul blanco semitransparente que cuando hay luz uno puede divisar por la ventana siluetas. Lo que la tercera persona de la Trinadeidad hace con el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, es correr el velo. Es que nosotros, sus siervos, sus ministros, la iglesia del Señor Jesucristo, podamos mirar mejor lo que el Señor Jesucristo le reveló al amado apóstol Juan. Gloria a Dios. En este caso, para dejar a la vista todos los que estaba cubierto o escondido muchas veces atrás del velo. Ahí estaba, no era algo nuevo, ahí estaba. Amén. 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 Léame de nuevo, por favor, el versículo 1. Vamos a leerlo despacio. Vamos a leer, amados hermanos, el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Gracias. La revelación de Jesucristo, el Apocalipsis de Jesucristo, que Dios, mira, el Padre le dio para manifestar, para expresar, para educar, para enseñar a quién, a sus siervos. ¿A quiénes? A sus ministros, aquellos que tenemos el honor de servir como educadores, como pastores, como maestros dentro de la obra del Calvario. Algo que debemos de entender, mi hermana Yoconda. La predicación expositiva. La predicación expositiva la vemos desde el autor del Tanaj o de la Torá de la Biblia, que es el Pentateuco. La Torá, mejor dicho, los 5 primeros libros, el Pentateuco. El ministro Moisés
era un expositor expositivo. La exposición expositiva, queridos pastores, nos educa a nosotros de que hay un autor original y hay una audiencia original, y que el predicador, el pastor, debe de traer, después de enseñar lo que el autor original hablaba a la audiencia original, a la iglesia contemporánea. Cuando dice acá que Dios le dio para manifestar, para correr el velo a sus siervos, el apóstol Juan hablaba a las iglesias de aquel entonces, pero también nos habla a nosotros, los ministros de estos tiempos. Amén. ¿Se dan cuenta? Y dije a sus siervos. Acá hay algo importante. Acá no dice a sus reyes, acá no dice a sus predicadores reyes, predicadores príncipes. No, dice a sus siervos, de la palabra griega doulos. ¿Se da cuenta? Amén. A sus siervos. Yo y usted y yo, somos simples servidores. Somos sacerdotes. Somos mayordomos. Somos sirvientes. Somos doulos. El apóstol Pablo, el último de los apóstoles, en sus salutaciones, él decía: Pablo, doulos, siervo, esclavo del Señor Jesucristo. Tremendo hombre de Dios, y él se autodenominaba siervo. No hay un mayor título para un pastor, para un maestro, un evangelista, que siervo. Amén. Pero hoy en día encontramos, por ejemplo, al apóstol querubín, al apóstol profeta, realmente personas que no conocen la Biblia. Y lo cuento con mucho dolor en mi alma, porque son personas que no tienen la luz, que no tienen a la tercera persona de la Trina Deidad, y que lamentablemente están en una eternidad de perdición. Entonces, cuando dice la revelación, el apocalipsis de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus ministros, a sus servidores, las cosas que deben de suceder pronto, eso es escatología. Amén. Las cosas que deben de suceder pronto, los eventos del futuro, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Ángel en el griego es ángelos y en el hebreo es malak. Tanto en el hebreo malak como en el griego ángelos significa mensajero. O sea que Dios se la envió por medio de su mensajero, el ángelos. ¿A quién? A su servidor, a un hombre que no estaba en una casa, echado en su cama, no estaba disfrutando de comodidad. Se la mandó a un hombre anciano que estaba preso en la isla de Patmos. Estaba marginado por una sociedad, estaba oprimido como lacra social. Ahora, preciosos pastores, el propósito de este libro es de darnos a conocer o desvelarnos las cosas que estuvieron encubiertas, ocultas durante siglos y que han de suceder en breve. El estudio de este libro es muy importante para nosotros. La iglesia del Señor Jesucristo, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, escúcheme algo, por favor.
La iglesia cristiana, hermana Yoconda, la asamblea de hermanos en el mundo entero, la remanente del Señor Jesucristo, está viviendo la última guerra espiritual. La doctrina escatológica que la iglesia del Señor Jesucristo está viviendo, está esperando, no es que caiga oro del cielo, no, sino es la doctrina revelada por el amado Espíritu Santo al último de los apóstoles, el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces la iglesia cristiana está esperando porque su patria de la asamblea cristiana no es terrenal, sino es celestial. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos totalmente esperando. Amén. Entonces, el estudio de este libro es muy importante para la iglesia contemporánea de estos tiempos, porque es la última iglesia del tiempo escatológico, ya que dice que sucederá pronto en el tiempo del autor escribiente, que fue Juan, las cosas que deben de suceder pronto, o mejor dicho, enseguida. Según la traducción del literal en griego, es para este tiempo. ¿Alguna pregunta, mi hermana Yoconda? Amén, pastor. La enseñanza que nos está dando, pastor, el apóstol Juan estaba en esta isla de Patmos cuando el Señor Jesucristo, dice la palabra, que le reveló las cosas que iban a suceder pronto. Me pongo a pensar que en el tiempo que estaba viviendo el apóstol, la iglesia había recién empezado su nacimiento a través del Señor Jesucristo y su ministerio. Pastor, este libro ¿con qué propósito fue escrito o fue enviado por el Señor Jesucristo, que sabemos que nos amó tanto, para consolar el alma, el corazón de sus hijos? Es algo que yo me puedo imaginar en el amor del Señor. No es para que los cristianos, los hijos de Dios, tomemos esta palabra para aumentar, como usted decía, que ella misma dice que no se puede añadir. Más bien fue para consolarnos, ¿o cuál fue el propósito? Bueno, mi hermana Yoconda, primeramente, cuando el versículo 1 dice la revelación de Jesucristo, y de ahí el canon de las escrituras las escrituras sagradas fue cerrado con el Apocalipsis, ya no hay más revelación. No es que venga un profeta o un apóstol y diga, Jehová me ha hablado y me ha dicho. Ya no hay revelación. La revelación escrita es la palabra de Dios. Es el logos de Dios para el hombre. Y con el último libro, como dice el último capítulo, fue cerrado. No debemos de creer en otras revelaciones. Eso es uno. Segundo, este libro, cuando fue escrito, este emperador Domiciano mataba cruelmente a nuestros hermanos cristianos en la iglesia primitiva. Y estos hermanos cristianos de la iglesia primitiva, recordemos pues el Coliseo de los romanos, recordemos cómo soltaban a los leones o los ponían en los caminos de la casa del emperador, del César, los amarraban como antorchas prendidas a los cristianos. Y déjame decirte algo, de que estos cristianos se cuestionaban por qué Dios no hacía algo a favor de ellos.
Y también el libro del Apocalipsis ha sido escrito para consolar a los cristianos de aquella época y para consolarnos a nosotros mismos, que muy pronto vendrán los juicios de Dios sobre los moradores de esta tierra y sobre las naciones de la tierra. Ahora, este libro es útil para todos. La revelación de Dios a través de su Hijo, la segunda persona de la Trina Deidad, el Señor Jesucristo. Es por eso que es útil para ustedes y para nosotros, para todos los creyentes de todos los tiempos. Hay bendiciones, dice la Biblia, para todos aquellos que leen el Apocalipsis. Por ejemplo, léame por favor el versículo 3. Amén. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mira qué hermoso. Bienaventurado el que lee el Apocalipsis y bienaventurado el que escucha el Apocalipsis. La palabra bienaventurado viene del griego makairos o machairos, que significa dichoso o felices. El Señor Jesucristo dice en el versículo 3, felices o dichosos todos aquellos que leen el Apocalipsis o que escuchan el Apocalipsis. Mira qué hermoso. Es útil para todos los que vivimos en estos hermosos tiempos, en este tiempo de la dispensación. Amén. Será muy útil para todos los que se conviertan al Señor Jesucristo. A partir del momento en que la iglesia del Señor Jesucristo sea arrebatada para recibir al Señor en las nubes. Léame, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mira qué interesante, mi hermana Yoconda, porque especialmente esta revelación del Señor Jesucristo en el libro del Apocalipsis, que va del capítulo 6 en adelante, va a ser muy útil para todos aquellos que se conviertan al Señor Jesucristo después del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Mira qué interesante. Después del capítulo 6, ya la iglesia no va a estar aquí en la tierra, por supuesto, pero todos aquellos que entreguen su corazón al Señor Jesucristo, este libro va a ser muy útil para ellos. Ahora, ¿cuál es la apología del verdadero entendimiento sobre el libro del Apocalipsis? Quiero volver a formular esto. ¿Cuál es la verdadera apología para el entendimiento del libro del Apocalipsis? Quiero explicarlo. La palabra apología aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y es la palabra griega en defensa de la fe. Amén. Mira qué interesante. Cuando yo digo cuál es el verdadero entendimiento para defender la fe, para defender el cristiano, el señor ministro de la palabra, ¿cuál es el verdadero entendimiento para defender el libro del Apocalipsis? Es que déjame decirle algo. Existen diferentes escuelas de interpretaciones de este libro. Cada ministro de la palabra, con todo respeto, viene de un
concilio de enseñanza. Por ejemplo, los hermanos de las asambleas de Dios, los hermanos de la iglesia de Dios, los hermanos, por ejemplo, de la cuadrangular, y muchos concilios en el mundo vienen con la enseñanza de sus propios maestros. Y ellos siguen enseñando y enseñando y enseñando. Y eso está muy bien, siempre y cuando la interpretación sea la correcta según lo que nos enseña la Biblia y no lo que enseña el hombre. Por ejemplo, vamos a ver las diferentes escuelas de pensamientos o las diferentes bibliotecas que enseñan cómo interpretar el Apocalipsis. Y yo les voy a decir cuál es la que nosotros enseñamos. ¿Qué es lo que la Biblia nos educa a nosotros en una interpretación genuina? Amén. Voy a hablar de la primera escuela de pensamiento. Se llama el sistema de interpretación preterista. Vuelvo a decirlo. La primera escuela de interpretación del Apocalipsis se llama el sistema de interpretación preterista. Para este grupo de personas que piensan de que se debe de interpretar el Apocalipsis preterista, el contenido del libro para ellos ya es historia. Este entendimiento del sistema preterista carece de razón, carece de lógica y no se ajusta tampoco a la realidad de muchas profecías del mismo. Si su cumplimiento ya se hubiera realizado como cree el sistema preterista en el primer siglo, bueno, durante el Imperio Romano, como opinan los seguidores de la interpretación preterista, entonces la bendición de dicho libro ya no vendría a nosotros, puesto que las cosas, cuando dice el versículo 1, han de suceder pronto, ya hubieran ocurrido, ya hubieran pasado y ya se hubieran cumplido por lo tanto. Entonces, con todo respeto, todas las personas que piensan que la interpretación del Apocalipsis tiene que ser con un sistema preterista, pues están totalmente equivocados. Es una herejía, ya que según leeremos, existen múltiples eventos descritos en el libro del Apocalipsis que todavía no se han cumplido. Y eso que han pasado casi 2000 años desde la manifestación de dicha revelación dada a la iglesia por medio de Juan. Léame por favor el versículo 1 y 2 para dejar claro que el sistema preterista no es el correcto. Amén. Leemos la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces nos damos cuenta, aquellos que creen que el Apocalipsis tiene que interpretarse dentro del sistema del preterista, están equivocados, es una herejía. Por ejemplo, tomemos el ejemplo nada menos del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo todavía está en la tierra. El levantamiento de la bestia del anticristo y del falso profeta todavía no ha sucedido. La venida en gloria de nuestro Señor a esta tierra
descrita en el Apocalipsis 19, tampoco ha sucedido. El reino milenial en el capítulo 20 tampoco ha sucedido. Por lo tanto, es una herejía la interpretación del sistema preterista. Voy a hablar ahora de la segunda escuela que se llama el sistema de interpretación espiritualista. Vuelvo a decir, lo que estoy enseñando con toda humildad, amados pastores, son los diferentes pensamientos de maestros falsos que enseñan cómo debe de interpretarse el Apocalipsis. El primero fue el sistema preterista, que ellos dicen que ya sucedió todo lo del Apocalipsis. Sabemos que es falso. Ahora vamos a ver el sistema espiritualista. Este sistema de interpretación espiritualista sostiene que el Apocalipsis no tiene como objeto, hablamos sobre los hechos del futuro, sino enseñarnos, dicen ellos, ciertos principios espirituales. No obstante, lo que ellos piensan, mi hermana Yoconda, contradice lo expresado de la misma palabra de Dios cuando dice que este libro es un libro escatológico, es un libro profético. No es un libro que enseña cosas espirituales, como dice el sistema de interpretación espiritualista. Por ejemplo, vamos a quebrantar este pensamiento equivocado y hereje con el versículo 3, por favor. Amén. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Se dan cuenta? Como dice este versículo, este libro es cuestión de profecía. Por lo tanto, nos está hablando de hechos reales que más tarde o más temprano deberán acontecer sin lugar a dudas. No es algo espiritual, es algo tangible que va a pasar, es algo verdadero, son actos reales que los moradores de la tierra y que las naciones, mi hermana Yoconda, van a vivir. Ahora, es verdad que el libro del Apocalipsis nos enseña principios espirituales. Por supuesto que sí. Ahora, hay otro sistema de interpretación del Apocalipsis que también son herejes. Se llama la escuela de pensadores dentro del sistema de interpretación historicista. Quiero volver a repetir, señores pastores, amados consiervos míos. Primer sistema hereje, el preterista. Segundo sistema hereje, el espiritualista. Y el tercer sistema hereje, el historicista. Existe otro sistema de interpretación del libro del Apocalipsis, como les digo, que es el llamado historicista. Este sistema, mi hermana Yoconda, ve en el Apocalipsis a ver, déjame ver. Ve sucesos más o menos revelantes, mejor dicho, de la historia mundial. Déjeme unir el concepto, que tienen que ver, por ejemplo, con la iglesia desde el primer siglo hasta nuestra era o hasta los tiempos actuales. Quiero volverlo a decir.
Este sistema ve en el Apocalipsis sucesos más o menos relevantes de la historia mundial que tienen que ver con la iglesia desde el primer siglo de nuestra era hasta los tiempos actuales. Ahora, nosotros recordemos al autor del comentario y de muchos libros muy buenos, el comentarista Matthew Hendricks. El comentarista Matthew Hendricks opina sobre el sistema historicista y dice él en su libro, este sistema es el más improbable y arbitrario de todos los falsos sistemas, puesto que la selección que los partidarios de este sistema hacen, que los sucesos de la historia no pueden ser más arbitrarios. Además, mi hermana Yoconda y amados pastores, es evidente que muchos de los eventos descritos en este libro todavía no han ocurrido, sobre todo lo que describe desde el capítulo 6 en adelante. Por lo tanto, no es una historia, es algo que tiene que suceder pronto, ya, de inmediato. Quiero hablar del cuarto sistema. El cuarto sistema es el sistema de interpretación futurista. El cuarto sistema es el sistema de interpretación futurista. Por definición, este es el sistema de que todos los exégetas que interpretan la profecía en su sentido literal, tratando de diferenciar los hechos de los símbolos. La realidad es que este libro es pura escatología, es decir, que habla de las cosas que van a ocurrir pronto. El esquema de interpretación futurista insiste en que las visiones de este libro, en su mayor parte, se cumplirán hacia el fin y en el fin de la era presente. Este libro hay que entenderlo en forma literal, y yo creo y entiendo que el sistema de interpretación de este libro es el sistema escatológico, es el sistema futurista. Eso es lo que nos enseña la Biblia, que el método de interpretación tiene que ser el futurista, el escatológico, porque son eventos que todavía no se han cumplido. Ahora, meditémoslo. Debemos de entender que de ninguna manera puede Satanás, el adversario, el diablo, levantar a su hijo de perdición mientras que en la tierra todavía se encuentre el poder del Dios Espíritu Santo operando. Y esto siempre es a través de la iglesia. Lo que quiero decir, el diablo, la palabra en la doctrina de la demonología, 174 nombres aparecen apelativos para Satanás. Satanás, el diablo, el acusador de los hermanos, Belcebú, la serpiente antigua. Hay una cantidad de nombres que se le puso a este querubín máximo protector que quiso buscar un trono para llegar a ser adorado como si fuera Dios. Y la gente que no conoce la Biblia adora pues a Satanás. Y mientras que Satanás no levante a su hijo de perdición, mira, no puede cambiarse el sistema
futurista, porque mientras que en la tierra se encuentre el poder de Dios operando a través de la iglesia, a través del amado Espíritu Santo, no puede levantarse el hijo de perdición. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el sistema de interpretación correcta es el futurista. Por otra parte, la iglesia no podría desenvolverse sin el poder del Espíritu Santo en la tierra. Por lo tanto, tanto el Espíritu Santo manifestado en poder a partir de aquel bendito día de Pentecostés. Recordemos que el académico, que el médico Lucas, escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Pero el autor humano lo escribió inspirado por la tercera persona de la Trinadeidad. Y la iglesia cristiana no nace en Roma, sino nace en Pentecostés. ¿Se dan cuenta? Amén. Nace en Israel, nace con judíos. ¿Se dan cuenta? Es en Hechos capítulo 2 donde nace la iglesia cristiana. Amén. Aquellos que piensan que la iglesia cristiana se encuentra en el Vaticano, pues están totalmente, con todo respeto, equivocados. La palabra Vaticano viene del latín vaticinio, que significa adivinación. La iglesia cristiana no nace en Roma. Italia tiene dos ciudades, la Roma política y la Roma religiosa. Y la bestia del falso profeta es la que domina todas las religiones y todas las sectas del mundo. Ahora, hoy más que nunca, los integrantes de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debemos estar preparados, debemos estar dispuestos, santos delante de Dios y anhelantes de recibir, mira, la bienaventuranza del arrebatamiento que pronto sucederá en las gloriosas nubes, la resurrección de los muertos en Cristo Jesús y el arrebatamiento de ellos y de los que vivamos, mi hermana Yoconda, vendrá sin previo aviso, y los verdaderos creyentes, la remanente, saldremos de esta tierra. ¿Alguna pregunta, algún cuestionamiento? Sí, amado pastor. Como usted bien lo dijo, que el arrebatamiento de la iglesia que es revelado en la palabra del Señor no vendrá sin previo aviso. El libro del Apocalipsis nos revela, nos enseña, nos instruye muchas promesas para la iglesia del Señor Jesucristo. Sin embargo, mi pregunta es, nadie sabe el tiempo, no se nos ha revelado un tiempo exacto del cumplimiento. A pesar de eso, se han levantado en los últimos tiempos falsos maestros, falsos profesores, enseñadores de la palabra, que han indicado al pueblo de una u otra manera a que ya hay una fecha específica. Entonces es bueno que el pueblo aprenda la verdadera doctrina de esta palabra sobre los tiempos de cumplimiento. Así es, mi hermana Yoconda, y le cuento algo. Existen falsos maestros que dan fechas del arrebatamiento para buscarse fama, para buscarse un like. Y eso es una influencia demoníaca, una influencia dirigida por la bestia del falso profeta, levantando a falsos maestros para desviar la mente del creyente. Déjeme decirle algo, señores ministros de la palabra. La iglesia cristiana no espera señales.
No estoy diciendo que no podamos mirar señales, pero no debemos de salir del enfoque de la doctrina bíblica, porque ahora muchos creyentes están que la luna roja, que los ruidos del cielo. No es malo mirar las señales que le corresponden a Israel. Israel es el reloj profético de la iglesia, pero los falsos profetas y los falsos apóstoles, los demonios en ellos, porque son demonios que usan su boca para estimular las emociones de los creyentes que no conocen doctrina, los concilios que no tienen doctrina, entonces van entrando y van desviándoles a doctrinas falsas y ellos terminan perdiendo el arrebatamiento y muchos de ellos mueren antes del arrebatamiento y pierden su salvación. Dice la Biblia que el día y la hora nadie lo sabe. Por lo tanto, nadie puede disponer un año, un mes, un día y la hora. Eso es totalmente diabólico. Pero algunos dicen que el Señor Jesucristo no sabe el día y la hora. Es verdad. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, Él era siervo. Él no sabía el día y la hora. Pero cuando en Mateo 28 dice, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, Él pasó a ser Dios puro. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor Jesucristo sí sabe el día y la hora. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Señores pastores, amados hermanos, es un honor muy grande el poder participar juntamente con ustedes de esta primera clase sobre el último libro del Apocalipsis, sobre las diferentes escuelas de pensamientos, de interpretación, la verdadera escuela que los exégetas, y bueno, nosotros como educadores, enseñamos es la escuela futurista. El libro del Apocalipsis es un libro escatológico, es un libro futurista de profecías futuras. Ese es el sistema verdadero. Hay sistemas herejes y sistemas falsos como el preterista, como el espiritualista, como el histórico, que son inventados por sectas, son inventados por demonios para desviar la mente de muchos pastores hermosos que no conocen el Apocalipsis. Es por eso nuestra responsabilidad delante de Dios y de ustedes de poder educar como profesores del Nuevo Testamento y también como consiervos de ustedes, porque somos pastores también, de poder dar lo que Dios también nos da a nosotros. Queremos entonces agradecer, y si el Señor Jesús no viene antes, nos vemos el sábado que viene a las 8 de la noche para continuar con la segunda clase del Apocalipsis. Que la paz y la gracia de nuestro Padre y de nuestro Salvador Jesucristo, mi amado pastor, mi amado hermano, esté con ustedes. Amén.